Bueno, estas las consideraciones de la recta tangente. Bueno, esto es lo último que nos llegó, pero ahora que les mostraba recién, ¿no? Que si este límite que define la derivada nos da infinito, entonces tenemos tangente vertical, que era el último gráfico que estaba mostrando en el video anterior. Bien, ángulo entre curvas. Para esto, ¿sí? Vamos a tener dos funciones derivables en un punto, y bueno, las dos funciones tienen que pasar efectivamente por el mismo punto. Ese ángulo que está pintado ahí en verde, que es el ángulo alfa, es el que yo quiero calcular. Voy a retomar este gráfico, pero desde GeoGebra. Bien, ese es el mismo gráfico que está abajo, ¿sí? Nosotros tenemos en el punto A, F de A, la recta tangente ahí de la función roja, y la recta tangente ahí de la función azul, y el ángulo que deseamos calcular es ese ángulo que está ahí marcado. Lo que me va a decir acá la diapositiva es que el ángulo que forman esas dos curvas coincide con el ángulo que forman las rectas tangentes. Voy a apagar las curvas y voy a mostrar lo que quiero decir. Ese ángulo alfa que forman en ese punto se va a calcular con ese ángulo alfa, que es el ángulo que forman las rectas tangentes. Es decir, si yo quiero calcular el ángulo que forman las dos curvas, necesito las dos rectas tangentes y calcular el ángulo que esas dos rectas tangentes están formando a partir de ese punto que está marcado ahí. Entonces, para eso vamos a usar los ángulos que acá están pintados, ¿no? Beta, gamma, beta prima y gamma prima, que acá por ahí no se terminan de ver bien, pero los voy a mostrar acá, ¿no? Son el ángulo beta, es este que está acá en violeta. ¿Sí? Y coincide con, a ver, vamos a poner esta línea auxiliar, ¿sí? Que es horizontal, la voy a poner un poquito más clara. Ahí, con este ángulo, que es beta prima. Voy a apagar alfa. Esos dos ángulos son correspondientes entre paralelas, por lo tanto son iguales. ¿Sí? Apago el beta prima ahí. Y ahora voy a utilizar el ángulo gamma, que está en naranja acá abajo, que es digamos, el ángulo que la recta roja forma con el eje de abscisas, y el ángulo gamma prima, que está ahí arriba, que también son correspondientes entre paralelas, así que también son iguales. ¿Cuál es la relación importante que vamos a ver acá? Que es que el ángulo alfa más el ángulo beta prima son el ángulo gamma prima. ¿Está bien? Esta parte más esta parte forman la parte naranja que está marcada ahí, ¿no? Eso es lo que me va a decir la diapositiva, ¿no? Que el ángulo beta del beta prima es igual al gamma del gamma prima, y que se verifica que gamma es alfa más beta. Acá no le puse las primas porque al ser iguales es lo mismo hablar de, o congruentes sería mejor decir, es lo mismo hablar de beta prima que de beta, ¿no? Por eso no están puestas ahí las congruentes. Ahora, acá vamos a hacer un salto de fe, ¿no? Vamos a utilizar una identidad trigonométrica que tiene que ver con las razones trigonométricas o las funciones trigonométricas aplicadas a la suma de los ángulos. El seno de la suma, el coseno de la suma, y la que vamos a usar es la tangente de la suma. Esta es una identidad trigonométrica, ¿está bien? Entonces, digamos, yo no me estoy salteando el proceso de demostrar esta fórmula. Si ustedes buscan una tabla de equivalencias trigonométricas, la van a poder encontrar, ¿sí? Esta es una fórmula que no estoy inventando yo, sino que es insisto, una identidad trigonométrica aplicada para la tangente. Acá vemos que la tangente del ángulo alfa, que es este que está acá, es la tangente de gamma menos la tangente de beta, dividido 1 menos la tangente de estos dos valores. Para un cachito acá voy hacia el GeoGebra de vuelta. Este ángulo que está, este lo voy a apagar, este ángulo beta que está acá pintado, el ángulo que una función lineal forma con el eje de abscisas, es la tangente del ángulo. O sea, lo dije mal, lo voy a decir de vuelta. La tangente de beta es la pendiente de la recta punteada celeste. Voy a apagar la línea azul ahí. ¿Está bien? Esto proviene de la definición de tangente y de la definición de pendiente. Pendiente es la diferencia de las ordenadas dividido a la diferencia de las abscisas. Eso si lo vemos en un triángulo acá, ¿sí? A ver, voy a habilitar para escribir. Si lo vemos en este triángulo pintado acá, esto es la altura,
que sería la diferencia de las ordenadas, y esto es la base, que sería la diferencia de las abscisas. Entonces, la tangente de beta es la pendiente de la recta azul. Y la pendiente de la recta azul es la pendiente, es la derivada de la función azul es la derivada de la función azul evaluada en A. No sé si lo dije del todo prolijo, lo voy a decir una vez más por las dudas. La tangente de beta es la pendiente de la recta azul. Y la pendiente de la recta azul es la derivada de la curva G evaluada en A. O sea, acá, tangente de beta es la derivada de la función azul evaluada en A. Y este ángulo acá, gamma, es la tangente de gamma, es la pendiente de la recta punteada roja, que por ser la tangente de f, es la derivada de f evaluada en A. Y están repetidos a lo largo de la fórmula estas dos tangentes nada más. La tangente de alfa siendo la derivada de la función, acá lo podemos ver, la tangente de gamma, creo que dije alfa. La tangente de gamma es la derivada de la función roja, que es f, y la tangente de beta es la derivada de la función azul, que es g. Entonces, si eso lo traducimos, nos queda esta expresión, ¿no? La tangente del ángulo alfa, que es en definitiva el ángulo que yo quería buscar, se puede definir a partir de las derivadas de las funciones en el punto en el cual yo quiero calcular el ángulo. Esa es la fórmula del ángulo entre dos curvas. Utiliza las derivadas de las dos funciones en el punto en el que se cruzan. Además está decir que para calcular el ángulo entre dos funciones solamente se puede calcular en el punto donde se cruzan. Yo lo podría calcular acá y lo podría calcular acá. En ningún otro lugar lo podría hacer. Antes de pasar al diferencial de una función, vamos a ir un poquito al math type donde habíamos calculado, a ver, tengo el gráfico abierto, acá, esta función donde en el punto 1, 1 habíamos calculado la recta tangente. Y lo que vimos a continuación de la recta tangente es el cálculo de la recta normal. Entonces, vamos a ir para atrás con las diapositivas. Me faltó acá la recta normal, ¿no está? No lo habíamos visto todavía, entonces me equivoqué. Vamos a avanzar entonces. Bueno, a ver, esperen un poquitito. Bueno, vamos a hablar igual de la recta normal porque en realidad se ve que se me saltó en la diapositiva, se me chingó ahí la teoría, así que vamos a retomar un poquito. ¿Cómo sería el cálculo de la recta normal a la función en un punto? En realidad, acá me están dando mal el mouse. ¿Cómo sería el cálculo de la recta normal? Bueno, o ¿cuál sería la recta normal? Bueno, la recta normal sería la recta tangente a la recta, perdón, perpendicular a la tangente en el mismo punto en el cual yo estoy calculando. Esta recta que acabo de dibujar, la voy a pintar en rojo, esa recta roja es la recta normal. Ahora, si yo tengo calculada la recta tangente, tengo el punto por el cual pasa la recta tangente, el cálculo de la recta normal es simplemente un ejercicio de hallar una recta perpendicular. ¿Cuál tiene que ser la expresión de la... ¿Cuál tiene que ser la expresión de la recta? Bueno, ya lo que no me están dando bien en la computadora. Sin mouse, a ver si es el mouse. Bien, acá. ¿Cuál tiene que ser la expresión de la recta normal? No me deja escribir. Esperen que voy a pausar porque... Bueno, ahora sí, a ver, vamos de vuelta. ¿Cuál es la expresión de la recta normal? Bueno, la recta normal tiene que tener la forma y igual m por x más b, exactamente igual que todas las funciones. ¿Cuál es la particularidad que tiene que tener m? Bueno, si tiene que ser perpendicular a esta recta,
y esta recta tiene pendiente 2, bueno, no hay que dar demasiadas vueltas para saber que esto va a tener que ser menos un medio. ¿Y cuál tendrá que ser B? Bueno, si tiene que pasar por el punto 1, 1, tampoco hay que dar demasiadas vueltas para saber que cuando la x valga 1, la y tiene que ser 1, y que por lo tanto de acá se puede tranquilamente concluir que el valor de B es 1 más un medio, ¿no? Acá esta cuenta da menos un medio, que al pasar sumando me va a quedar 3 medios. Entonces fíjense que no hay que hacer un gran lío como para poder obtener la expresión de la recta normal si es que conocemos la expresión de la recta tangente. ¿Está bien? No hay mucha vuelta, no hay mucho cálculo que dar. Acá fíjense que está expresada, pero está dada en forma explícita, no está despejada la y, ¿no? La ecuación acá, x menos 2y igual menos 3, pero si despejan y, por supuesto vamos a obtener esta misma que acabo de calcular. Bueno, ahora sí voy a volver al cálculo anterior. Bueno, el cálculo del ángulo entre dos curvas, fíjense que en realidad también en la diapositiva anterior es simplemente el uso de una fórmula, así que entiendo que no van a tener mayores inconvenientes, tendrán que calcular dos derivadas, evaluarlas y sustituir en las fórmulas. Sí quiero hacer una aclaración antes de avanzar, porque esto es algo que quizás vale la pena tener en cuenta. Si la pregunta es cuál es el ángulo, acá hay que pasar la tangente, ¿no? Antes de contestar. Si la pregunta es cuánto vale el ángulo, tendrán que contestar el ángulo, ya sea en radianes o en grados, pero bueno, no será suficiente decir que la tangente de alfa es, no sé, un medio, sino que habrá que despejar la tangente para poder contestar. Lo que estoy diciendo es presten atención a cuál es la pregunta en el enunciado. Bueno, diferencial de una función es el último concepto que vamos a ver hoy. Vamos a considerar una función, ¿sí? Una función f, y su derivada aplicada por definición, ¿no? La definición de la derivada, utilizando en este caso el incremento h, es el límite del cociente incremental, en este caso el cociente incremental llamado h, ¿no? El delta x llamado h, abajo h sabemos que es x menos x más h menos x, ¿no? Este valor que está acá, y arriba tenemos la diferencia entre las ordenadas. Y vamos a definir una función auxiliar g que sea la derivada menos la expresión que está acá arriba sin el límite. Es decir, la derivada menos el cociente incremental, ¿no? Esta es mi función g auxiliar. Bien. Acá yo pongo claramente, pero bueno, vamos a tratar de explicarlo. G es un infinitésimo en el punto en el cual yo haga tender h a 0. Lo voy a decir mejor porque eso no sonó bien. Si yo calculo el límite cuando h tiende a ser 0 de esta expresión, la que está de este lado, ¿no? Digo la f de x' menos esto que está acá abajo, ahora voy a habilitarme entero acá, esta parte. ¿Sí? Si yo pienso en el límite cuando h tiende a ser 0, todo esto que está acá, cuando yo le pongo el límite, es la derivada. Entonces, mientras h más se aproxime a 0, esta resta más se aproxima a ser 0, porque toda la expresión que está atrás de la resta, toda la expresión que está restando, va a ser la derivada que es la que está primero. A ver, no sé si lo dije bien. Lo que estoy diciendo es que el cociente incremental no es la derivada si no tiene el límite. Si tiene el límite es la derivada. Entonces, mientras h se aproxime a ser 0, esta expresión es la derivada y esta resta va a tender a ser 0. Porque estoy restando la derivada menos la derivada en el mismo punto. Entonces, como el límite es un entorno reducido, en el límite yo estoy tomando valores cercanos a 0, pero no 0, eso me permite garantizar que h no es 0. Yo voy a poder tomar esta expresión que está acá, a ver, voy a escribir esta expresión, y multiplicarla lado a lado por h. Si yo hago eso me queda esto, ¿no? Acá me queda h multiplicando a g, acá h se va a distribuir, h por f' de x menos,
y cuando le distribuya la h se va a simplificar con la h de abajo. Va a quedar acá falta un corchete. O que este sea un signo de suma, ¿no? Porque esto es este menos afecta ese signo de resta que está ahí. Bueno, es decir que cuando h tiende a ser 0, como h tiende a ser 0, toda esta cuenta da 0. Y si toda esta cuenta da 0, eso quiere decir, déjenme cambiar el color, que esta parte y esta parte son iguales. ¿Sí? No son exactamente iguales porque estamos hablando de un límite. Se aproximan. Cuando esta expresión, cuando h tiende a ser 0, esta expresión tiende a ser 0, y esto se parece a esto. Es decir, esto tiende a este corchete que está acá. Estas dos expresiones tienden a parecerse. Bueno, esto lo voy a mostrar en un gráfico. Bueno, a ver si lo puedo explicar en este gráfico que me quedó bastante desprolijo, me parece. Tenemos una curva f cualquiera, tenemos un valor x y tenemos un valor x más h. Sabemos que esta diferencia marcada, a ver, no ahí, entre estos dos valores, ese incremento, ahí, esa distancia, es h. ¿No? Esta distancia es h, es el delta x, es el x más h menos x. Entonces, tenemos acá f de x y acá f de x más h. Es decir, ese es f de x y ese es x más h. Déjenme apagar este en el medio. Entonces, tengo ahí marcado también, ese es el delta de i. Ese es el f de x más h menos el f de x. Vamos hacia la parte que está de atrás. Es esto, ¿ven? ¿No? Es esta distancia que está acá, pero por cuestiones de geometría acá me quedan distintos signos. Pero a nosotros lo que nos interesa, ¿sí? es esa distancia, es lo que estamos evaluando. Bueno, es esto que está marcado en verde, que está acá. Esa distancia es esta expresión. Ahora, sobre el punto rojo, yo voy a trazar la recta tangente. Voy a apagar eso en verde para que no confunda. Voy a volver a prender. Y en la misma abscisa de x más h, yo tengo el punto que me parece que se llamaba C, a ver, ese que está ahí, y ese punto C define un incremento diferente sobre la función, que es el que se da entre estas dos líneas punteadas, que sería, a ver, me parece que es, ese no, ese. ¿Lo ven? A diferencia del incremento que se da, estoy hablando del incremento que se da de la función. ¿Cómo crece la función? Sobre la línea punteada vertical que pasa por x más h, sobre esa línea. El incremento de la función, ¿sí? de la función específica, déjenme apagar esta recta que es la recta secante. Ahí me parece que se ve más claro. Ese verde, esa distancia verde, es el incremento, la distancia entre la línea verde de arriba y la distancia entre la línea verde de abajo, es el incremento que da la función. Lo apago. Y este incremento es el incremento que da la recta tangente pintada en azul, desde acá hasta acá. Se dan cuenta que es menor, ¿no? Me parece que es bastante evidente. Es menor este incremento que está acá abajo. Pero, a medida que h se hace 0, que h tiende a ser 0, la diferencia entre esos incrementos, que es lo que tenía aprendido acá, la diferencia entre esto y esto, es eso. Entonces, a medida que el incremento se hace más pequeño, la diferencia entre el incremento dado por la recta tangente y el incremento dado por la curva roja es menor. Entonces, si yo me aproximo hacia 0, podría decir que el incremento acá pintado en verde y acá pintado en azul se van a parecer mientras esto se achique. Bueno, esto en verde es lo que se llama delta i, el incremento de la función. Y esto, pintado en azul,
el mismo incremento, pero calculado sobre la recta tangente, es lo que se conoce como el diferencial de una función. El diferencial de una función es este incremento calculado no sobre la función, sino sobre la recta tangente. ¿Cuánto se parecen el incremento verde y el incremento azul? Bueno, si yo le aplico el límite cuando h tiende a ser 0, esos dos incrementos son cada vez más parecidos. Esta es la explicación geométrica de esto que está escrito acá. Cuando h tiende a ser 0, esto y esto se parecen. Lo primero es el delta i. Esto es el delta i. Y lo segundo, este es el incremento de la función, como les dije recién. Lo segundo, h, que es esto no lo mostré en el dibujo, es el primer incremento, a ver, es este. Ese es el delta x, ¿no? Que es x más h menos x. Ahí. Ese es el delta x, ¿sí? El incremento de la variable, el incremento de x. Ahora, si yo calculo el incremento, la distancia naranja, si yo eso lo calculo en la función roja o en la recta azul, es exactamente el mismo. ¿Lo ven? Eso no cambia a medida que yo haga h tender 0. La distancia entre las dos líneas naranjas no importa si la calculo arriba en la parte roja o abajo en la parte azul. Por lo tanto, también lo puedo llamar diferencial al incremento de la variable. Ahora, lo que sí tengo que definir es el diferencial y, que es el h por el f'. Es la segunda parte. Este h por f', como h es el delta x, y el delta x es también el diferencial y se define como el diferencial x por f' de la función, por la derivada de la función. Eso es la definición formal del diferencial de una función. De acá suele venir esa notación que quizás ustedes habrán visto cuando estudiaron derivada, que dice que la derivada de una función se expresa a veces diferencial x dividido... No, este mouse no me ayuda. Diferencial y dividido diferencial x es igual a f'. ¿Sí? Pasando este dx, este diferencial x, pasando, dividiendo hacia el otro término. Voy a borrar todos estos mamarrachos que escribí para quedarnos con el concepto del diferencial de una función. Se van a encontrar con ejercicios donde a ustedes se les va a pedir que calculen el diferencial de una función. Ahora vamos a ver algún ejemplo de eso. Y van a ver que es bastante sencillo. El concepto es más difícil de entender desde el punto de vista teórico que desde su cálculo. Voy a pausar y voy a buscar un ejemplo. Bueno, este es el trabajo práctico número 5 del capítulo número 5. Van a ver que en todos los ejercicios del punto 1 pide hallar las rectas tangentes, donde vimos ejemplos de cómo se calcula. Así que lo voy a pasar por alto. En el punto 2 me pide indicar los puntos donde la función tiene tangente horizontal. También vimos esa aclaración de cuándo la tangente es horizontal, y si no también basta usar un poquitito del sentido común. El punto 3 me pregunta cuáles son los puntos del gráfico donde tiene la recta tangente pendiente 9. Tenemos también que usar la derivada. Y ejercicios bastante parecidos. Acá me pide indicar si hay algún punto del gráfico de esta función en el cual la recta tangente forma un ángulo de 60 grados. Bueno, para que la recta tangente forme un ángulo de 60 grados, la pendiente de la recta tangente tendrá que ser la tangente de 60 grados, habrá que calcular cuánto da la tangente de 60 grados, y después pedirle a la derivada que valga eso. Va a haber otros ejercicios donde me pide la recta normal, ¿sí? Acá me pide hallar los puntos donde la tangente es vertical, también vimos la definición, o qué tiene que ocurrir analíticamente para que la tangente sea vertical. Acá me da dos funciones y me pide hallar el ángulo que forman las curvas. Vimos también que eso es una fórmula simplemente. Y acá vemos, en el punto 15, me pide hallar el delta y el diferencial. Entonces, el delta y el diferencial. Voy a tomar nota de la función. Si la función es y igual a la raíz de x, me pide trabajar en x igual 4,
y me da un diferencial X. ¿Por qué me da un diferencial X? Porque yo necesito calcular, para poder calcular cuánto vale el delta y cuánto vale el diferencial, necesito, a ver, cerrar el gráfico, no. Necesito esta distancia. Esta distancia que está marcada en naranja es el diferencial, o el delta, que en el caso de X es lo mismo, el delta y el diferencial, es 10 a la menos 4. Entonces, ¿cómo hago para calcular en función de, vamos a la diapositiva? A ver, esto lo estoy grabando, ¿no? Sí, bien. Bueno, me fui, acá está. ¿Cómo hago para calcular el delta? Bueno, el delta es f de x menos f de x más h, o viceversa, ¿no? El delta, eso depende de si la función sube o baja. ¿Dónde está el math type? Acá. Yo necesito calcular. Vamos a renombrar la función f de x, solamente por comodidad de notación. Necesito calcular f de 4, y necesito calcular f de 4 más 10 a la menos 4. Necesito obtener esos dos valores. Y el delta, no el diferencial, sino donde están las mayúsculas acá, el delta de i será la resta entre estas dos expresiones. ¿Está bien? La diferencia entre estas dos expresiones será el delta de y. ¿Cuál es en qué cambia, en qué va a cambiar el cálculo del diferencial? Bueno, para calcular el diferencial, acá está pintada en naranja la fórmula, necesito la derivada. Necesito calcular la derivada de x. Que sabemos derivar esto sabemos que es 1 sobre, voy a achicar, 1 sobre 2 raíz de x, esa es la derivada. Necesito evaluar la derivada, necesito calcular la derivada obtenida en 4, necesito sacar cuánto da esa cuenta. Cuánto da esa cuenta es un horror. Cuánto resulta, cuál es el resultado de ese cálculo. Y el diferencial y será igual a la derivada evaluada en 4 multiplicado al delta x, que el delta x sabemos que es 10 elevado a la menos 4. Y esto es lo que hay que calcular, utilizar las dos funciones y calcular estos dos. ¿Qué tan cercanos me tienen que dar estos valores? Bueno, si el de arriba me da 25 y el de abajo me da 0,18, evidentemente hay algo que está mal. Porque ¿qué me dice la teoría? Que el diferencial y el delta se parecen y más se van a parecer mientras más chico sea el delta. Si el delta es 1, va a haber una distancia entre el diferencial y el delta. Y si el delta x es 10 a la menos 700, van a ser extremadamente cercanos estas dos expresiones. Vamos a sacar la cuenta. Esto da, por supuesto, 2. ¿Sí? Más 4, más 4, ¿no? Sí. Bueno. Acá vamos a decir que, ahora voy a tomar nota de esto, solamente para que se entienda lo que estoy diciendo. X más, vamos a escribir así, x más diferencial x es 4,0001. Entonces acá abajo es la raíz cuadrada de eso. Me da 2,00025. Entonces el diferencial es 0,00025. La derivada evaluada en 4 es un cuarto, acá. ¿No? Acá es 2 por 2, un cuarto, 0,25. Y por último, el cálculo de 0,25 por, bueno, es 0,00001 por 0,25 me da 0,00025. En este caso, vemos que me dio igual. El delta y el diferencial. Es lo suficientemente chico el delta de x como para que estos dos sean igual. Bueno, pauso la grabación porque acá termina la clase de hoy.